Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 36. No ha desaparecido del mundo. ¿A qué esperas? Disfruta y no olvides decirme qué te parece. Descargo de responsabilidad, no soy el propietario de Fairy Tail ni de Bleach. Es una pena, sería genial si lo fuera. XXXXXXXXXXXXXX. Protector de las hadas. No ha desaparecido del mundo. Vuelve aquí. Los tres magos corrieron, ignorando los gritos de ira que oían a sus espaldas. Y Vicky echó un vistazo rápido hacia atrás antes de agacharse bruscamente, y una llamarada atravesó el aire justo donde había estado su cabeza. Sin dudarlo, Ibiki extendió la mano rápidamente, y una pantalla apareció tras él y explotó. Un grito de dolor le dijo todo lo que necesitaba saber, pero ninguno de ellos se detuvo. No podían permitirse el lujo de quedar a la intemperie y sufrir retrasos. ¿Quién sabe cuánta gente habría oído los gritos de aquel hombre? Wendy tropezó de repente y cayó al suelo con un grito. Antes de que tocara el suelo, la mano de Jura se extendió y la sujetó, sosteniéndola hasta que logró ponerse de pie correctamente. Gracias, dijo mientras corría de vuelta junto a ellos, su respiración más pausada que la de ellos gracias a su magia de cazadora de dragones celestiales. Jura sintió en señal de agradecimiento, mientras Ibiki sonreía alentadoramente, y entonces todos volvieron al silencio, sin pensar en nada más que en correr. Se oyó el relincho de un caballo cerca y Ibiki sonrió. Estamos cerca. Es Cristina. No dejen que escapen. Jura suspiró al ver a un grupo de magos oscuros saltar de entre los árboles, desplegando todo tipo de magia. El fuego los envolvía mientras relámpagos chispeaban y se disparaban hacia adelante, seguidos de cerca por ráfagas de agua y viento. Jura empujó a los otros dos hacia atrás antes de alzar las manos frente a él. Un muro de tierra surgió del suelo, y la magia impactó inofensivamente contra la resistencia de la piedra. Levantando un pie, Jura lo estrelló contra el suelo, haciendo añicos el muro de roca. Sus manos cortaron a los lados y la tierra se disparó hacia adelante, derribando al grupo de magos con mínimo esfuerzo. Un fuerte rugido resonó cerca, y Jura miró hacia donde provenía el sonido. Ve con Cristina. Pero. Vete. Yo estaré bien. Los otros dos magos los miraron con incertidumbre antes de asentir levemente al mago santo. Rápidamente se adelantaron corriendo, y Jura preparó su bastón. Podía sentirlos. Tenían que estar cerca si podía percibir la magia que desprendían. Y entonces irrumpieron, un grupo de ellos en bicicleta. El grupo tardó solo un segundo en darse cuenta de que estaba solo, y algunos comenzaron a separarse para ir tras los demás. Jura alzó un brazo, creando muros de tierra que bloquearon el paso de los magos enemigos e incluso destruyeron algunas de sus motos. Púas brotaron del muro, empalando a algunos y haciendo que otro grupo perdiera sus motos. Por las explosiones, dudaba que se levantaran pronto. Incluso podrían estar muertos. No era momento para el remordimiento. Aún quedaban más. No podía descansar ni permitirse el lujo de mostrar piedad. Quizás fuera un mago santo, pero su poder tenía límites, e incluso si perdía mucho, aún podía ser derrotado si no los atacaba con toda su fuerza. Los magos restantes se pusieron de pie con dificultad y lo rodearon, muchos de ellos generando magia de fuego con sus manos. Al unísono, las llamas se lanzaron hacia adelante, formando un gran torrente de fuego. Jura observó las llamas que lo envolvían antes de clavar su bastón en el suelo, haciendo que la tierra se elevara rápidamente bajo él para elevarlo por encima del fuego. Con un salto veloz, pasó por encima de las llamas, aterrizando justo delante de dos de los magos. Su bastón salió disparado, impactando contra ellos y haciéndolos volar. Otros tres saltaron hacia él, pero bastó un pequeño movimiento de manos y pies para lanzar pilares de tierra contra ellos. De cada pilar, surgieron más pilares de los lados de los demás, formando una estructura de piedra similar a una telaraña. Jura miró a su alrededor y vio que el resto de los magos habían sido neutralizados. ¿De dónde salió ese rugido? Su respuesta llegó desde atrás, desde arriba, cuando un wyvern verde se abalanzó sobre él.
Jura rodó hacia un lado en el último instante, esquivando las garras de la criatura antes de asestar un golpe con su bastón. La mayoría no habría sospechado que el movimiento del bastón tendría mucho efecto. Así que, cuando la bestia se hizo añicos, Jura aprovechó el momento para identificar la procedencia de todos los jadeos y gritos que había escuchado. Lo sabía. No era más que una farsa. No creía que un gremio oscuro común y corriente hubiera conseguido un wyvern, y mucho menos que hubieran logrado entrenarlo lo suficientemente bien. La magia Pict era sin duda útil con la creatividad, y constituía una gran herramienta para asustar a la gente. Sin embargo, nunca se comparaba con la creación original. Solo se podía llevar el arte hasta cierto punto al convertirlo en realidad. Jura extendió su mano libre, oyendo los gritos de dolor mientras la tierra se elevaba y se estrellaba contra todos los magos que se escondían. Y entonces escuchó. Silencio. No quedaba nadie. Se oyó otro grito, pero era de nuevo el de un caballo. Y estaba más cerca. Al alzar la vista hacia el cielo, Jura sonrió al ver la imponente figura de Cristina. La tierra lo impulsó hacia arriba, lanzándolo hacia la nave. En cuanto estuvo a la altura, saltó rápidamente, dejando que la tierra cayera al suelo y se hiciera añicos. Jura. Jura sonrió al ver a Wendy y Vicky corriendo hacia él, con Happy y Carla detrás. Así que llegaron bien, ¿verdad? ¿Hubo algún problema? Wendy negó con la cabeza. Ninguno. Happy y Carla nos sacaron de allí sanos y salvos. Sí. Dijo Happy alegremente. Carla los vio y voló a buscarlos. Yo terminé siguiéndola. El gato tiene razón, afirmó Carla. No podía arriesgarme a dejar a Wendy abandonada allí abajo, sobre todo con todo el alboroto y el peligro que la rodeaba. Sinceramente, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué no la enviaste de vuelta con Heyal? No sabe pelear muy bien. Carla, estoy bien. Mira. Wendy hizo que el gato la mirara bien y Carla suspiró, admitiendo su pérdida. Ya ves. De acuerdo, pero no deberías haber estado expuesto a tanto peligro. Y debe haber sido agotador tener que curar tanto a Ichigo como a Natsu. No fue tan grave, dijo Wendy sonriendo. Ya te dije que estoy mejor que antes. Solo estás preocupado por aquella vez que intenté curar al maestro. Claro que estaría preocupada. Te desmayaste al poco tiempo de intentarlo. Por eso te dijo que nunca más lo curaras. Eso fue hace años. Ahora estoy mucho mejor. Deberías estar orgulloso de ella, añadió Jura. Hoy salvó 2 vidas, y con muchísima facilidad. Wendy se sonrojó y bajó la mirada hacia sus pies. No fue nada. Simplemente me alegra poder hacer cosas como esta. Una tos sonó a sus espaldas, y el grupo se giró para ver a Ichiya esperando a un lado. Disculpen la interrupción, pero me temo que tendré que pedirle ayuda a Jura y a Ibiki. Wendy, si no te importa, ¿podrías vigilar a Ichigo? Claro, dijo Wendy, y salió corriendo, seguida por los gatos que le hacían compañía. Jura la vio desaparecer dentro de la casa antes de dirigir su atención hacia Ichiya. ¿Así que Natsu ya está despierto? Está abajo en la bodega con Ichigo, pero está casi despierto. Probablemente saldrá corriendo en cuanto le demos un objetivo, algo que seguramente ocurrirá más pronto que tarde, muchachos. ¿Y los demás? Las hembras también están en la bodega, descansando por el momento. Elsa sigue por ahí, al igual que Gray y Leon. Recomiendo rescatarlas cuanto antes. Gray y Leon son fuertes, pero la superioridad numérica puede ser decisiva, y estoy especialmente preocupado por Elsa. Después de todo, no está en su mejor momento. Heyal. Él se fue. Murmuró algo después de que le diera un fuerte dolor de cabeza. Un solo nombre. Ersa. ¿Crees que recuperó la memoria? No, suspiró Ichiya. Creo que fue algo que simplemente se manifestó. Un vestigio de algo que no recuerda, y por eso está buscando la fuente para encontrar algunas respuestas. Tendremos que dejarlo tranquilo entonces. Al menos por ahora. ¿Qué hay de los demás miembros de tu gremio? Ichiya miró hacia la luz negra a lo lejos. Ren y Ed están abajo, junto a las armas.
Por eso le pedí a Wendy que bajara con los demás. Si es posible, no necesitan ver ni saber lo que estamos a punto de hacer. Señor. Apareció una pantalla de archivo frente a todos. Tenemos 20 magos acercándose. Probablemente intentarán atacarnos pronto. Buen trabajo, Ibiki, murmuró Ichiya, indicándoles a los dos magos que lo siguieran hasta el timón de la nave. Ichiya tomó los controles mientras Ibiki se colocaba en el centro de la sala, con múltiples pantallas de archivo formándose a su alrededor. Accediendo. La voz de Ibiki era extrañamente fría, toda expresión había desaparecido de su rostro. Incluso su mirada era apagada. 5 objetivos al norte. La solución de disparo se está transfiriendo a los sistemas de armas. Los cañones del 3 al 7 están preparados para el disparo. 7 objetivos se aproximan en formación dispersa con un rumbo de 201 grados. Los cañones del 11 al 19 han sido seleccionados y se están preparando. Se recomienda el uso de proyectiles explosivos para una máxima efectividad. Jura frunció el ceño, mirando a Ichiya con expresión interrogante. ¿Qué le pasa? ¿Por qué es tan muerta? Cristina es el orgullo de nuestro gremio, pero ¿por qué enviaron una nave como esta con tan poca gente que supiera manejarla? ¿Y cómo se rastrean y atacan los sistemas con precisión? Ibiki es la respuesta. Está conectado al núcleo de la nave, usando su mente para procesar todos los datos disponibles y controlar los sistemas de la nave en función de ellos. ¿Pero por qué parece tan muerto? Porque tiene que ser así. Las emociones se interponen aquí. ¿Cómo se clasifica una emoción en un mundo de datos? Él las aparta y se sumerge en los sistemas, fusionándose con ellos. Se podría decir que, en este momento, Ibiki es Cristina. Ichiya miró al frente y pulsó un control. Una pantalla de archivo apareció frente a él. Estos controles nos permiten contactar con él y pedirle cosas que podamos necesitar rápidamente. He abierto un mapa para que podamos ver qué está pasando. Jura se unió a Ichiya junto a los controles, observando el mapa. 12 de los 20 puntos rojos cercanos habían sido marcados con círculos y a los otros 8 se les formaban círculos lentamente a diferentes velocidades. El último terminó de dibujarse justo antes de que Ibiki volviera a hablar. Todos los objetivos localizados. Solicitando permiso para abrir fuego. Ichiya extendió la mano hacia otro conjunto de controles, mirando a Jura. No pienses mal de mí por estas acciones. No me gusta la matanza sin sentido como esta, pero estamos en guerra. Tenemos que alcanzar el nirvana pronto, y no podemos permitir que estos gremios oscuros nos detengan. Los ojos de Jura no se apartaron del mapa, sino que asintió lentamente. Hazlo. Ichiya pulsó el botón y por un instante no pasó nada. Luego, ráfagas de magia se dirigieron hacia el suelo frente a ellos, impactando contra el terreno con facilidad. 5 puntos rojos desaparecieron al instante, y otros 7 lo hicieron cuando se oyeron explosiones a sus espaldas. Los cañones dispararon una y otra vez, hasta que finalmente los pocos que habían sobrevivido a la primera oleada dejaron de aparecer en el mapa del archivo. ¿Cuántos hemos eliminado hasta ahora? Ichiya guardó silencio un momento, con los ojos cerrados, murmurando unas palabras casi como una plegaria. Creo que hemos derrotado a 3 gremios, y quedan 14. Algunos son más grandes que otros, y probablemente también más fuertes. Pero según mis cálculos, diría que faltan 2 o 3. No sé dónde están. Jura suspiró, mirando por la ventana y notando la escasa luz que aún quedaba. Está oscureciendo. Una noche negra mientras un arma ancestral se alza. En efecto. Parece más un presagio que un ciclo natural del tiempo. Los dos observaron cómo desaparecían los últimos rayos de luz, los únicos sonidos provenían del estallido de los cañones al detener nuevos ataques. Y al desvanecerse la última luz, también lo hizo el pilar de luz negra, una enorme ciudad de piedra que se alzaba al desaparecer la luz. XXXXXXXXXXXXX. Toshiro observaba la escena que tenía delante desde la distancia, con la mirada fría mientras veía cómo se alzaba la fortaleza de piedra. ¿Era esto el nirvana? No había oído nada, pero seguía allí de pie, esperando, preparado para el momento en que lo necesitaran. Cuando Ichigo salió corriendo, y luego Shinji lo siguió, quiso abandonar su puesto y lanzarse a la batalla para ayudarlos.
¿Acaso estaba mal querer hacer algo así? ¿Ayudar y luchar junto a aquellos a quienes quería? Pero se había resistido, sabiendo perfectamente por qué no podía hacerlo. De todos ellos, él era el que mejor dominaba el Kido. Claro que Ichigo y Shinji podían lanzar hechizos de alto nivel, y él aún no había aprendido a usar algunos de los más poderosos, pero tenía algo que lo hacía indispensable: el control. El Kido, una barrera, era un poderoso hechizo capaz de contener y sellar cosas que otros métodos no podrían evitar. Desafortunadamente, no podría mantenerlo a raya eternamente. Su magia era limitada, y ese tipo de hechizos requerían cantidades ingentes, mucho más de las que Ichigo tenía a su disposición. El control, sin embargo, era esencial. Podías tener todo el poder mágico del mundo, pero no servía de nada si no sabías cómo usarlo. Él era el que tenía más experiencia de todos, y eso estaba a punto de ser decisivo. Como mínimo, si no tenía que preocuparse por nada, podría conservar el hechizo que quería usar durante un día. Eso debería ser suficiente para que llegara la ayuda, tal como Ichigo había dicho. A lo lejos, pudo ver a Cristina, y ya había calculado la zona en la que se encontraba. Ella también quedaría atrapada dentro, pero eso no suponía ningún problema. Al fin y al cabo, la barrera iba a ser enorme. No podía permitirse el lujo de reducir su tamaño. Al contemplar lo que parecía ser Nirvana, Toshirou no pudo evitar maravillarse ante la vista. Literalmente, una ciudad gigantesca se alzaba sobre Nirvana, con 8 patas que brotaban de la piedra hacia el suelo. Cerró los ojos y dejó que sus sentidos se expandieran hacia la magia, sintiendo una conmoción al percibir un rastro mágico que ascendía desde la tierra hacia la ciudad. Jamás había visto ni sentido nada parecido. Por un instante, casi pareció que no se trataba de un arma peligrosa. Casi. Toshirou juntó las manos una vez y las separó, apareciendo un rectángulo de luz verde entre ellas. Al separarlas aún más, apareció más luz. Con un ligero cambio de postura, lanzó la luz hacia adelante, transformándose la luz verde en madera blanca sólida mientras aumentaba rápidamente de tamaño hasta alcanzar proporciones colosales. Toshirou observó la primera etapa de su trabajo. Era mucho más fácil lanzar el hechizo de esta manera y luego reforzarlo. Lanzar el hechizo de una sola vez era demasiado difícil y consumía demasiada energía, y de todos modos tenía tiempo de sobra al usar un encantamiento posterior con el hechizo. Otro truco útil con el Kido de barrera. Juntando las manos en señal de oración, murmuró el cántico: hermanos de armas, retirándonos a una distancia de 8 soles y permaneciendo inmóviles, rayo azul, rayo blanco, rayo negro, rayo rojo, hundiéndonos juntos en el océano en busca de la redención. Sus manos se lanzaron hacia adelante, con los costados juntos y las palmas mirando hacia la madera blanca que tenía delante. Rayubi no Houmon. Detrás de las piezas originales apareció madera blanca, que se fue acumulando y aumentando las capas del hechizo hasta alcanzar un ancho equivalente a 6 de las tablas gigantes. Aparecieron baldosas azules alrededor de la madera y pequeñas secciones se deslizaron ligeramente sobre ella para fijarse. Toshirou echó un brazo hacia atrás antes de lanzar un golpe, y una gran viga azul de madera se disparó a través de la pared, quedando fija en su lugar. En cuanto terminó, Toshirou cayó de rodillas, respirando hondo. Eso fue mucho más difícil de lo que esperaba. Mantener el hechizo activo no era tan complicado, pero la cantidad de magia necesaria para crearlo era enorme, y nunca antes había canalizado tanta a la vez. Supuso que su magnitud había aumentado exponencialmente la magia requerida, ya que no recordaba que hubiera sido tan difícil cuando lo habían probado antes. Claro que, su prueba se había desarrollado en un área muy pequeña y todos trabajaban juntos. No es de extrañar que fuera fácil en aquel entonces. Ya no podía descansar. En el instante en que apareciera el hechizo, se habría convertido en un blanco fácil. Tenía que completar la barrera y atrapar a todas las fuerzas enemigas dentro. Sus manos comenzaron a deslizarse lentamente hacia los lados, siguiendo los patrones que había aprendido para este momento. Al menos lo más difícil ya estaba hecho. Este hechizo, al menos para Shinji, había sido desarrollado por un hombre llamado Aki. Era un genio, y a él le habría encantado conocerlo. Según las notas que había leído sobre el hechizo, había sido desarrollado y completado por el propio Aki y era la solución para generar grandes barreras sin un consumo excesivo de magia.
La primera puerta consumiría la mayor parte, y luego las siguientes puertas tomarían energía de la primera para una generación rápida. Visualizando el cubo que deseaba, un pequeño círculo de energía apareció a lo lejos, en lo que sería el lado derecho, expandiéndose rápidamente hasta alcanzar el tamaño de la primera puerta. Le recordaba mucho a la rueda de un molino de agua, solo que el centro era negro en lugar de marrón, rodeado de blanco en los bordes. De todas las puertas, esta era la más fácil para permitir el paso a otros. Kokou no Houmon. Al desplazarse hacia la izquierda, aparecieron pequeños hexágonos de luz verde que se multiplicaron y fusionaron para formar hexágonos cada vez más grandes, creando una estructura similar a un panal. Cuando todos los hexágonos se combinaron para formar un portal de tamaño equivalente a los demás, la energía verde se solidificó, adquiriendo un color marrón. Kigai no Houmon. Se desplomó de nuevo al suelo, casi perdiendo la concentración. Era demasiado difícil. No podía hacerlo. No tenía fuerzas, sobre todo porque nunca antes lo había hecho solo. ¿Qué podía hacer? Las puertas no servían de nada por sí solas. Todas debían estar presentes para completar la barrera. Maldita sea. Si tan solo tuviera un poco más de magia. Podría lanzar el último hechizo y... Llamas surcaron el cielo, y Toshirou abrió los ojos de par en par al verlas formar un anillo en la zona donde se ubicaría la última puerta. De las llamas descendieron numerosos tablones de madera roja, ninguno de los cuales se quemó a pesar de la intensidad del fuego que los originaba. En el centro del punto donde descendían los tablones, un obelisco blanco sostenía a ambos lados. Al crearse el último tablón, las llamas se desvanecieron y los dos lados de madera se acercaron lentamente hasta unirse sus extremos. Toshirou no podía creer lo que veían sus ojos. Ouyoku no Houmon. Esa era la última puerta que faltaba. ¿Pero quién la había lanzado? ¿Fue Ichigo? ¿O tal vez Shinji había presenciado el proceso y había decidido echar una mano? Al fin y al cabo, ambos conocían el hechizo. No había tiempo que perder. Obligándose a ponerse de pie, levantó una mano hacia su pecho, con el índice y el dedo medio apuntando hacia arriba. Hizo lo mismo con la otra mano, pero en lugar de eso, la elevó hacia el cielo antes de deslizarla hacia abajo. Shihu no Saimon. De las 4 puertas emanaba una luz verde oscura que se extendía a sus lados antes de curvarse en ángulo recto entre sí y hacia cualquier otro lado. Cuando la última pieza se conectó, Toshirou se puso de pie y dejó escapar un suspiro de alivio. Lo logré. Una leve sonrisa apareció lentamente en el rostro de Toshirou antes de agrandarse por completo. Lo logré. Casi quiso saltar de alegría si hubiera tenido la energía para hacerlo. Así que parece que salía a tiempo. Y entonces la alegría se desvaneció al ver la figura de Brain y un grupo de magos detrás de él, ninguno de ellos atrapado con Nirvana dentro de la barrera. Bueno, entonces creo que lo mejor para ti será derribar esa barrera, jovencito. ¿Qué hizo? Era el líder de oración 6 y tenía al menos 30 magos con él, tal vez más. Además, le faltaba magia, y cualquier resto debía destinarse al mantenimiento de la barrera para que resistiera. Así que hizo lo único que se le ocurrió en esa situación. Él corrió. XXXXXXXXX. Cobra sonrió feliz mientras él y Cubellos aterrizaban en la cima de Nirvana. Las alas de murciélago en la espalda de Cubellos desaparecieron al bajar de su amigo. En una mano sostenía el bastón de Brain, preparándose para cumplir con su trabajo de repartidor. Era humillante, pero lo había soportado. Ahora estaban muy unidos. Siempre podría tomar el control por sí mismo. Brain no podría detenerlo aquí, y entonces todo sería suyo. Tanto poder. Tanto que podría. Interrumpió sus pensamientos sacudiendo la cabeza bruscamente. Se estaba dejando llevar. La magia era casi embriagadora. Era algo que jamás había sentido, y más fuerte que cualquier cosa en la cima. No podía ceder a la tentación, sobre todo porque Brain era el único que sabía cómo controlar Nirvana. Ni siquiera sabría por dónde empezar si lo intentara. ¿Eso era todo lo que había en la cima? ¿Desde aquí se gobernaba el Nirvana? Había muy poco allí, una cúpula cerrada sobre su cabeza sostenida por majestuosas columnas. Y parecían fuertes. Se preguntó cuánto daño podrían soportar antes de derrumbarse.
Las runas cubrían el terreno, apagadas y descoloridas. Quizás volverían a brillar cuando Brain reactivara Nirvana por completo. Quizás protegían la cima. O tal vez enviaban señales a la magia de Nirvana misma. Lo que le resultaba extraño era el trono solitario, situado en el centro de la cúpula. Tenía que admitir que, por lo que podía ver, tenía una buena vista. Y probablemente habría algún tipo de sistema de mando que también podría trasladarse al trono para el viejo rey. El trono era peculiar. No era nada ostentoso. Era elegante, pero sencillo, y parecía estar hecho más de madera y piedra que de otra cosa. Sin embargo, sintió algo en aquella silla. Se acercó un poco más antes de detenerse. ¿Por qué? ¿Por qué se detuvo? Intentaba llegar al trono. Dio otro paso, pero el resultado fue el mismo. No avanzaba hacia él. ¿Qué era ese trono? No podía alcanzarlo bien. Era como si algo le dijera que se detuviera. Una orden instintiva que no podía comprender, que le decía que se marchara. Tenía que ser su mente jugándole una mala pasada. Al fin y al cabo, ¿por qué iba a tener miedo de sentarse en una silla? Siempre existía la posibilidad de que el último rey hubiera sido lo suficientemente imponente como para haber dejado algún tipo de huella, y él estaba percibiendo esos vestigios. Después de todo, el Nirvana habría perdurado durante 400 años. Aún así, estar en esta zona resultaba imponente. Brain la había llamado la cima del rey, y se percibía cierta admiración en la voz del hombre. Había escuchado las reflexiones que Brain tenía sobre ella. Y, para su sorpresa, Brain apenas comprendía nada al respecto. La mayor parte de lo que sabían sobre esta zona provenía de su benefactor. Date prisa ya. Cobra suspiró antes de abandonar el trono y caminar hacia el frente de la sala, si la dirección del trono era correcta. Alzando el báculo de Brain, extrañas pantallas surgieron de repente, rodeando toda la cumbre. Por alguna razón, se parecían mucho a las pantallas de archivo, pero no podía ser. La magia de archivo era nueva. ¿Qué era entonces esta magia? Frente al trono se alzaba un pequeño pedestal, y aún desde la distancia podía sentir la energía que emanaba de la pequeña esfera que reposaba en la cima. Le pareció una lágrima, pero podría ser cualquier cosa. En el centro de la cima apareció repentinamente un símbolo dorado, un círculo dentro de otro que se extendía hacia arriba y hacia abajo con dos pares de protuberancias en forma de alas. En la parte superior del círculo exterior había un diseño similar a un arpa, con una versión más pequeña de la misma debajo. Dentro del círculo interior había un círculo más pequeño relleno, rodeado por dos franjas arqueadas. ¿Era este un símbolo que representaba a Nirvana? Parecía un control central. Tomando el bastón que Brain le había dado, lo apoyó frente al símbolo antes de marcharse, saltando de nuevo sobre Cubellos y surcando los cielos. Llegó justo a tiempo, pues apenas se había ido, Nirvana comenzó a moverse. Ser un Dragon Slayer a veces era bastante molesto. Incluso siendo de segunda generación, seguía siendo propenso al mareo. No era tan grave como para otros, pero podía distraerlo si se quedaba allí demasiado tiempo. No importaba. Con el personal de Brain ya en sus puestos, Nirvana podía actuar. Ese personal era extraño, sobre todo porque podía hablar y tenía voluntad propia. Pero era leal a Brain. Tenía demasiado miedo de traicionarlo, ya que sería muy fácil destruirlo si lo hacía. Vamos, chica, murmuró Cobra a Cubellos. Es hora de... Sus ojos se abrieron de par en par mientras apartaba a Cubellos a un lado, y una hoja pasó rozando su cabeza. Sintió el viento cortar al pasar, y algunos mechones de su cabello se soltaron al ser alcanzados por la hoja. Se giró bruscamente y vio la mirada asesina de su atacante. Reconoció a aquel hombre. Era el Shinigami que había aparecido después de que derrotaran a Ichigo. Así que eres tú quien me ha estado siguiendo. Me preguntaba quién sería, pero pensé que podrías haber sido tú. Pensándolo bien, eras tú quien parecía más asesino. Quédate quieto, murmuró Shinji, con la voz llena de pura rabia e ira. Voy a hacerte pedazos. Cobra no pudo evitar temblar ligeramente. Esos ojos. Eran peligrosos. Pero algo le inquietaba. ¿Por qué uno de ellos era amarillo? ¿Y por qué la esclerótica era negra? Cobra alzó los puños, su magia ya los estaba transformando al activarse su magia de cazador de dragones.
Sus dedos se cubrieron de escamas y sus uñas se convirtieron en garras. Sonrió con suficiencia, imaginando todos los movimientos que Shinji haría. ¡Que venga! XXXXXXXXXXXXX. Otelle hizo una mueca de dolor, poniéndose de pie lentamente. Había subestimado a Ersa cuando luchó contra ella. Realmente había sido una digna oponente. No lo entendía, pero ahora se sentía diferente. ¿Era porque había perdido? ¿O era por Nirvana? ¿Por qué había tenido esos temores sobre cuándo se liberaría el Nirvana? Brain les había dicho a todos que si sus mentes se desviaban del camino correcto, la desgracia los alcanzaría. Perderían el camino que habían estado recorriendo en la oscuridad y se encontrarían creyendo en la luz. Todos se habían burlado de esa idea, pero él tuvo dudas hasta el momento en que se lanzó Nirvana. Y cuando vio esa luz, se desvanecieron. O, se hicieron realidad, pero ya no le preocupaban. Por mucho tiempo, se sintió libre. ¿Había estado tanto tiempo desviado del buen camino? Estaba tan desesperado por encontrar a su hermano que había cometido cientos de delitos, todo por dinero para continuar su búsqueda. ¿Por qué había tomado ese camino? ¿Acaso no había creído alguna vez que seguiría buscando sin importar las circunstancias, incluso sin dinero? ¿Por qué el dinero se había vuelto tan importante con el paso de los años? Tal vez lo usó para sobrellevar la situación y hundirse aún más en la oscuridad. Todos necesitan algo a lo que aferrarse cuando caen en la desesperación. Quizás el dinero fue su salvavidas, el único vínculo que se le ocurrió con su hermano. Pero ahora, se había salvado. Lo habían sacado de aquel abismo y por fin podía ver lo que debía haber hecho. ¿De qué servía encontrar a su hermano después de tanto tiempo si se convertiría en un hombre al que su hermano le repugnaría ver? Apenas podía mirarse al espejo, tan avergonzado estaba de sus actos. Qué curioso que su ojo celestial pudiera verlo todo, incluso a través de objetos sólidos y a grandes distancias, y sin embargo, pasara por alto lo que tenía justo delante. ¿Alguna vez creyó que la magia le permitiría encontrar a su hermano más fácilmente? Había sido una fuente de esperanza. ¿Cómo la había transformado en un arma? Ersa Scarlet. La determinación que demostró al cortarse el brazo para seguir adelante lo asombró. Cobra dijo haber escuchado cosas de su mente. Y, recordando el pasado, recordó haber visto a una niña pelirroja en su infancia en la Torre del Cielo. Era tan callada entonces, y recordó a un joven Geyal protegiéndola con celo. Resultaba curioso que solo ahora se dieran cuenta de que no todos los habitantes de la Torre del Cielo habían caído en la oscuridad. Ersa, a pesar de todo lo que debió haber sufrido, se había elevado por encima de ella, sin permitirse jamás sucumbir a la oscuridad. Podría haber sido tan fuerte si lo hubiera hecho. El poder que la oscuridad podía otorgar a las personas era inmenso cuando se alimentaba correctamente. Todo el dolor y el sufrimiento que había soportado la habrían llevado lejos en ese mundo. Sin embargo, se aferró a la luz, buscando tenues destellos de ella y atrayéndolos hacia sí hasta brillar con la intensidad del sol. No le extrañó que alguien así hubiera ganado y lo hubiera dejado con vida. Ella brillaba con tanta intensidad que era imposible matarlo. Y él se lo agradeció. Gracias a esa misericordia, por fin pudo escapar, como ella lo había hecho. ¿Pero qué haría ahora? Podía ver a Nirvana liberándose, y por mucho que deseara que hubiera esperanza, no la veía. Sus ojos captaron un pequeño rastro de energía a lo lejos y la observó fijamente, viendo cómo se formaba lentamente una enorme puerta. Dos más aparecieron poco después, mientras él observaba con regocijo sus diseños. Eran increíbles proezas de magia. Así que esto era una barrera, Kido. Una última puerta apareció muy por encima de él, y toda el área encerrada por las puertas se convirtió en nada más que una jaula cúbica. Increíble. Verdaderamente increíble. Algo así le habría dado esperanza. Sin embargo, seguía sin funcionar. Porque si la barrera estaba levantada, Brain estaría fuera de ella. Lo que significaba que Cobra se dirigiría ahora mismo a la cumbre del rey, preparado con el personal de Brain para controlar Nirvana a distancia. La aplastante derrota de la luz, la caída de los Shinigami, la cacería en marcha, todo salió según lo planeado. Claro que algunas cosas fallaron. No esperaban ser derrotados, lo admitía. No los habían aplastado tanto como se suponía al principio. Se habían confiado demasiado.
Pero incluso en su exceso de confianza, Brain conservaba la cordura. Todo seguía el plan. Todo lo ocurrido ese día conducía a un momento final. Y ahora que estaba del lado de la luz, podía comprender lo aterrador que sería ese momento. ¿Por qué aquel hombre les había presentado ese plan semanas atrás? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué beneficio obtendría? Durante el breve tiempo que se habían conocido, el hombre se había mostrado evasivo, y eso no le gustaba. Todo estaba sucediendo tal como él lo había predicho. Lo que significaba que era solo cuestión de tiempo. Su ojo celestial proyectó su mirada a lo lejos, escudriñando rápidamente la zona en busca de alguien. Vio a algún miembro del gremio oscuro merodeando, buscando presas fáciles. No merecían atención. Al fin y al cabo, habían formado parte del plan original. A lo lejos se veía la aeronave de Blue Pegasus. Cristina Ángel lo había mencionado. Una vista magnífica, incluso mientras llovía muerte sobre los insensatos gremios oscuros que se atrevían a atacarla. Podía intentar llegar hasta ella, pero probablemente lo tratarían como a un enemigo en cuanto lo vieran. No tendría oportunidad de hablar, no si no podían arriesgarse. Eso dejó a todos en el suelo. A lo lejos, Midnight luchaba. Podía ver a los dos magos, pero no podía ir a ayudarlos. La pelea seguramente habría terminado para cuando llegara, y no podía permitirse perder el tiempo buscándolos con lo que estaba en juego. Ersa. Ella tenía que ser quien lo encontrara. Al menos lo escucharía y, posiblemente, tomaría en cuenta sus palabras. Quizás podría ayudar a detener lo que iba a suceder si él llegaba a tiempo. ¿Pero dónde estaba? No la veía, al menos no todavía. Estaba tardando demasiado. Tenía que encontrarla ya. Un destello de luz le llamó la atención, aunque desde esa distancia no se veía con claridad. Estaba lejos, pero pudo distinguir a la persona en la luz. Heyal. Su trayectoria de vuelo sugería que se dirigía a algún lugar con prisa, pero solo tenía una vaga idea de a dónde. Y considerando el pasado de Heyal y su reciente incidente con la Torre del Cielo, era probable que se dirigiera a Ersa. ¿Sería eso bueno o malo? A Heyal no le gustaba que le quitaran sus cosas, y el hombre, francamente, le daba bastante miedo. Incluso Brain desconfiaba un poco de él. Y si en lugar de eso iba a matar a Ersa, entonces ella estaría en problemas. Salió corriendo, siguiendo las indicaciones del hombre mientras saltaba al suelo, permitiendo que la tierra líquida a su alrededor lo impulsara y evitara que Heyal lo dejara demasiado atrás. Tenía que darse prisa. Si no llegaba pronto, toda esperanza estaría perdida. Nirvana no podía ser despedido. Bajo ninguna circunstancia. XXXXXXXXXXXX. Bueno, me aburrí muchísimo la semana pasada. Aburrimiento más demasiado tiempo libre más ganas de escribir igual a muchísimo trabajo hecho. Ya he escrito hasta el capítulo 45, lo que significa que escribí entre 3 y 5 capítulos en una semana. Lo bueno es que terminé el arco argumental y empecé el nuevo. Ya tengo buenas ideas y sé cómo mejorarlo. ¿Qué les pareció este capítulo? Me demoré un poco en la batalla entre Gray y Leon, pero pronto llegaremos a ella. Solo necesitaba preparar un poco mejor el terreno. Y si recuerdan cuando Shinji apareció por primera vez, fue quizás un capítulo después que insinué que se usaría parte del trabajo de Aki. Si no lo insinué, pues sería extraño, ya que tenía planeado usar esta barrera desde hace tiempo y darle el crédito correspondiente. Aquí también hubo algunos detalles, como que Cobra se viera ligeramente afectado por el movimiento, pero nada grave. En ese sentido, se parece bastante a Gageel, o al menos a Gageel en sus inicios. Y Oteye reapareció. Si no mato a un personaje, significa que no quiero, que no me apetece o que tengo un plan para él o ella. A veces, las tres cosas a la vez. En cuanto al manga, Bleach estuvo bastante bien y quiero leer más pronto. Y Fairy Tail, 4 capítulos completos en un fin de semana. Estaba en el paraíso. Y esa Dragon Force, creo que ya entiendo bien cómo funciona. Y sobre el final, algunos probablemente lo vieron venir, pero no me da vergüenza decir que me dieron ganas de aplaudir cuando apareció Dragon Ball. Me pregunto cómo lo escribiré cuando finalmente aparezca, sobre todo porque ya lo vimos antes con Ichigo. Bueno, hasta la próxima. Soy Takei. Gracias por leer.